En este video vamos a modelar la pieza 1 de nuestro ejercicio de la máquina de juguete. Para esta pieza lo primero que vamos a hacer es un croquis en el plano de planta. Y en este croquis vamos a dibujar un círculo partiendo del origen. Y este círculo lo vamos a acotar con un diámetro de 100 milímetros. Vamos a cambiar a la vista normal para que se vea un poco mejor. Ya que ya hemos acotado este círculo a 100 milímetros, me voy a cambiar a la vista isométrica y vamos a ir a la pestaña de operaciones para buscar en la barra de comandos la herramienta de curvas. Esta herramienta de curvas tiene una pestaña aquí en la parte de abajo donde le vamos a dar un clic y vamos a seleccionar la única opción disponible que se llama hélice y espiral para poder crear una hélice partiendo pues de lo que sería el círculo que acabamos de dibujar con el diámetro de 100 milímetros. Aquí en la ventana del Property Manager vamos a dejar la opción seleccionada definida por altura y número de revoluciones. Y aquí en los parámetros seleccionamos la opción que dice paso constante. Luego en el diálogo de la altura, aquí en este diálogo le vamos a poner una altura de 80 milímetros. Y el número de revoluciones lo vamos a dejar a 2.5 milímetros en este diálogo. Luego hay que marcar el sentido de las agujas del reloj para que la espiral haga en ese sentido. O sea, partiendo de este punto y dando vueltas en sentido horario. Luego le damos en aceptar y ya tenemos la espiral dibujada con las condiciones que le acabamos de modificar. A continuación lo que vamos a hacer es crear un par de planos paralelos partiendo de una referencia de lo que sería nuestro plano alzado. Estos planos los vamos a crear para que nos queden pues prácticamente donde están las posiciones de los puntos de esta hélice, aquí en este punto y en el punto del otro extremo. Voy a cambiar tantito la vista isométrica y los vamos a crear de la siguiente manera. Nos vamos a ir a operaciones y aquí en su barra de comandos buscamos geometría de referencia, le damos clic en la pestaña, seleccionamos plano y como primera referencia voy a desplegar lo que es mi árbol de operaciones para buscar en los planos de trabajo lo que es el plano alzado. Luego voy a crear un plano que me quede a la izquierda, aquí lo podemos apreciar, tenemos un plano cargado a la izquierda. Y en el diálogo de la equidistancia, que es esta parte de aquí de la primera referencia, le vamos a colocar una equidistancia de 50 milímetros de separación al plano alzado, para que me quede pues ubicado donde está el primer punto de mi espiral, de mi hélice, perdón, que tenemos acá. Le damos en aceptar y ahí me genera mi primer plano. El segundo plano yo lo voy a crear igual partiendo de la primera referencia de este plano, pero esta vez lo vamos a crear hasta el otro extremo. Este extremo está ubicado a 100 milímetros de distancia. Entonces aquí en primera referencia selecciono pues el plano número 2 que tenemos ya aquí dibujado en pantalla. Si veo que el plano me lo manda hacia la izquierda y yo lo quiero hacia la derecha, le activamos esta casilla con una flecha que dice invertir equidistancia. Aquí nada más la palomeamos dándole clic y me va a mandar el plano hacia la posición derecha. Luego en el diálogo de la equidistancia le ponemos 100 milímetros, le damos por ahí un enter y le damos en aceptar. De esa manera pues ya tenemos el plano izquierdo y el plano derecho. A continuación lo que vamos a hacer es crear un croquis en el plano izquierdo. Yo lo primero que hago es ocultar los planos, esto lo hago por lo regular para que no me estén entorpeciendo la visibilidad en mi zona de gráficos. Además de que, como dice la gente joven, me da ansiedad. Pero bueno, en este primer plano, que es el plano del lado izquierdo, yo voy a crear un croquis. Aquí selecciono mi plano y en la ventana de configuraciones creamos un croquis. Voy a cambiar a la vista normal. Y partiendo del punto del origen, vamos a crear una línea spline. Aquí estamos en croquis, pestaña de croquis. Voy a ocupar una línea spline para crear una spline partiendo con el primer punto en el origen. Y después colocamos un segundo punto más o menos a esta distancia y a esta altura. Este spline solo va a llevar 2 puntos. Aquí le doy escape para salirme de la línea spline. Y a continuación lo que voy a hacer es crear una cota horizontal entre los puntos de extremo de la spline que me quede una longitud de 124.50 milímetros. Aquí ya tengo mi spline acotada. Lo siguiente que voy a hacer es salirme de la cota. Voy a seleccionar el punto de spline que tenemos como punto número 2, o sea este punto, para que me aparezca el asa del spline. Hay que recordar que esta asa de spline pues tiene 3 figuras. Tenemos un rombo o diamante, tenemos una punta de flecha y tenemos un punto. Aquí yo selecciono el punto de preferencia y si yo lo selecciono una sola vez, pues me aparece en la ventana del Property Manager
pues obviamente su ventana de configuraciones donde podemos cambiar varias cosas. Aquí lo importante no es moverle aquí, sino darle un segundo clic a la entidad que yo quiera seleccionar, por ejemplo al punto. Le damos un nuevo clic, un segundo clic, y la ventana de propiedades va a cambiar. Me va a aparecer una nueva opción que se llama agregar relaciones, que me va a permitir pues definir la posición de este punto con una relación ya sea horizontal o vertical. En este caso selecciono la relación horizontal y le damos en aceptar. Luego, con el comando de la cota inteligente, vamos a acotar una cota vertical de este punto a este punto, que me quede a una altura de 6 milímetros. Y luego seleccionamos el punto de asa, del punto número 2, spline, seleccionamos este punto de asa para acotar lo que sería la distancia que tenemos al punto a este punto de asa. Aquí me la está marcando mi cota inteligente, y esta distancia me debe de quedar a 100 milímetros. Lo siguiente que vamos a hacer es, con el mismo comando de la cota inteligente, seleccionar el punto número 1 del spline para que me aparezca su asa, y busco el punto de asa y también ahí vamos a crear una cota de distancia que me debe de quedar igualmente a 100 milímetros. De esta manera pues el spline se va a empezar a dimensionar un poco más. Aquí ya le damos en aceptar, y ya que tengamos el spline de esta forma, así la podemos dejar. Ya nada más nos salimos de este croquis para crear un segundo croquis ahora en este punto de extremo, es decir, utilizando el plano de trabajo número 2, en mi caso el número 3. Aquí vamos a crear el segundo croquis, voy a cambiar a la vista normal. Y vamos a crear otra spline, nada más que esta me va a quedar hacia abajo. Aquí selecciono este punto, nada más es cuestión de acercar el cursor y tratar de que haga una coincidencia. Y creamos lo que sería el segundo punto de la spline hacia abajo. Aquí me salgo de la spline con el botón Escape. Y voy a verificar primero que nada que el punto número 1, aquí lo que estoy tratando es de sujetarlo con el botón izquierdo. Voy a tratar de arrastrarlo para que no se me mueva a ninguna parte, ya que este debe de ser coincidente pues a donde estamos trabajando con este punto de extremo. En el caso de que se me recorra, voy a hacer una relación entre este punto y el punto de mi hélice, que vamos a tratar de mantenerlos fijos, nada más para que no se me vaya a mover. Bueno, ahí ya no se me está moviendo, ahí así lo voy a dejar. Vamos a la vista normal de nuevo, y aquí vamos a crear una cota con cota inteligente, de una cota horizontal que vaya a 150 milímetros. Esta va a ser una cota horizontal. Luego vamos a repetir el proceso anterior, vamos a seleccionar el punto número 2 de la spline para que me aparezca el asa, y aquí el punto de asa lo voy a seleccionar 2 veces para poder agregar una relación horizontal. Le damos en aceptar, y después con la cota inteligente creamos una cota de este punto a este otro que sea vertical, y le vamos a dar pues una separación de altura a 17 milímetros. Luego seleccionamos estos puntos de asa, primero le vamos a dar una cota de distancia de 150 milímetros, y selecciono el punto número 1 para que me aparezca pues igual su asa, y en el punto del asa también le vamos a dar una distancia de 153 milímetros. Ya que la tengamos definida, muy importante aquí, vamos a seleccionar lo que sería esta parte de punto de asa. Vamos a notar cómo no en todos los casos, a pesar de que hayamos agregado pues algunas relaciones o algunas cotas, en todos los casos no siempre se va a definir por completo el spline. En este caso en particular no se me está definiendo, pues porque este punto al parecer no le podemos dar una coincidencia con el punto de extremo de lo que es la hélice. Sí se deja guiar si lo dejamos hacia abajo, o mejor dicho cargado hacia la derecha, pero si lo dejamos hacia arriba pues se va moviendo. Tenemos que cargarlo hacia la derecha hasta que nos aparezca esta relación de posición, porque de otra forma pues no lo vamos a poder por ahí colocar como se debe. Lo podemos hacer o tratar de hacer con una relación con un plano. Por ejemplo, en este caso hay que verificar que el punto de extremo de la hélice queda por lo regular, por decirlo así, en contacto con lo que es un plano, como el plano alzado. Aquí lo vamos a buscar, el plano, no es cierto, el plano de vista lateral, que es el que tenemos pues pegado a lo que es nuestro origen. De ahí partirían el punto del extremo izquierdo y el punto del extremo derecho de la hélice. Si no quieren que se les esté moviendo este punto de spline, podemos hacer una especie de relación.
seleccionando aquí en el árbol de operaciones lo que es el plano de la vista lateral. Presionamos control, lo dejamos presionado, seleccionamos el punto 1 del spline y vamos a crear una relación entre estos dos de coincidente. De esa manera pues ya el spline no se les va a estar moviendo. Lo siguiente que vamos a realizar nada más es una especie de acotamiento, por decirlo así, de este punto de asa, ya que todavía se nos puede mover. Aquí lo seleccionamos con el botón izquierdo y en la ventana de las propiedades vamos a verificar que se nos puede mover prácticamente aquí en este diálogo que dice dirección radial de tangente. Esto es lo que se nos está moviendo. Todo lo demás al parecer está fijo, porque eso sí ya lo pudimos dimensionar un poco más. Aquí en esta cota radial vamos a acotar en este diálogo a una cota de 5.81 grados. Le damos Enter, no importa que aquí nos aparezca en negativo, eso es porque estamos prácticamente trabajando con el spline hacia abajo. Aquí nada más le damos en aceptar y de esa manera pues ya podemos dejar la spline definida como la vamos a ocupar más adelante para un futuro ensamble. Ya que lo tengamos listo, vamos a salirnos de este croquis y vamos a crear un nuevo plano, pero esta vez la primera referencia la vamos a colocar en lo que es el plano de planta y la segunda referencia voy a ocupar el punto número 2 del spline que colocamos en la parte izquierda, o sea, de la nueva que acabamos de dibujar. Seleccionamos aquí este punto para la referencia número 2, le damos en aceptar y aquí ya tenemos el plano. Luego vamos a crear un croquis en este plano. Yo voy a ocultar el plano porque acuérdense que me da ansiedad. Ocultamos el plano, cambiamos a la vista normal y lo siguiente que voy a hacer es la ventana de croquis o la pestaña de croquis. Vamos a crear un rectángulo de esquina, o sea un rectángulo normal, partiendo de este punto hacia la derecha, más o menos con estas dimensiones. Y aquí vamos a tratar de arrastrar igual este punto para ver que pues no está haciendo coincidencia con este punto de extremo del spline que dibujamos hace un momento. En el caso de que les pase de que no queden perfectamente pegadas las unidades, pues no pasa nada. Podemos tratar de arrastrar esta esquina y tratar de hacer coincidencia con este punto hasta que quede definido o agregar una relación de coincidente entre ambos puntos para que pase prácticamente lo mismo. Ya que lo tengamos ahora sí pegado a lo que es el segundo punto del spline, vamos a acotar este rectángulo. Primero que nada lo vamos a convertir, hay que seleccionarlo todo lo que son las líneas de este rectángulo. Y en la ventana de propiedades vamos a convertir esas líneas en líneas constructivas. Aquí donde dice opciones seleccionamos para construcción y le damos en aceptar. Luego vamos a acotar este rectángulo con el comando de la cota inteligente. La altura va a quedar a 100 milímetros. Y el ancho nos debe de quedar a 77.30 milímetros. Ya que lo tengamos de esta manera, igual vamos a ocupar el comando de spline para crear una primera spline con el primer punto aquí donde está la esquina del rectángulo y el segundo punto más o menos aquí en alguna parte de la línea vertical. Mucho cuidado nada más con el punto medio. Hay que tratar de alejarnos de ese punto. Por aquí generaríamos lo que es la primera línea spline. Luego seleccionamos el punto 1 y en el asa pues repetimos el proceso. Hay que seleccionar el punto de asa 2 veces, agregamos relación horizontal y de este lado también en el punto 2 seleccionamos el punto, nos aparece el asa, buscamos el punto del asa, seleccionamos con doble clic y seleccionamos una relación vertical. Ya que lo tengamos listo con la cota inteligente vamos a crear una cota de este punto hacia esta línea horizontal para que nos quede aproximadamente una altura de 65 milímetros. Y luego seleccionamos lo que es el punto del asa del punto 1 y le vamos a crear una distancia aproximada de unos 200 milímetros. Luego seleccionamos el punto lo que es el punto del asa del punto número 2 para crearle una altura de 200 milímetros. Usted debe de quedar a 200 milímetros también para que lo que es este spline pues nos quede con esa curvatura ligeramente más pegada a esta esquina. Ya que lo tengamos listo vamos a crear con el comando de línea de punto medio una línea de punto medio partiendo de este punto de esquina inferior que nos quede horizontal, muy importante. Luego esta línea de punto medio la vamos a hacer igual constructiva, nada más la seleccionamos y en la ventana del Property Manager en opciones buscamos la casilla para construcción y le damos en aceptar. Esta línea de punto medio, aquí me equivoqué, esta línea de punto medio la vamos a acotar a 16.5 milímetros.
Y posteriormente lo que vamos a hacer es crear otra spline partiendo prácticamente de este punto hacia este punto. Ahí nos debe de quedar la spline. Pero en este caso creo que cometí un error. Bueno, voy a tratar de que... No, ahí está, ahí está. Pensé que se me había quedado fija. Ahí está, sí la podemos mover. Una vez que hayamos dibujado lo que es la spline, vamos a tratar de sujetar los puntos de asa para tratar de deformarla un poco y que nos quede algo parecido a lo que tenemos acá de este lado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar el punto de asa del punto número 1 dos veces para crear una relación horizontal, y acá de este lado al punto de asa también le damos doble clic y creamos una relación vertical. A continuación, con el comando de la cota inteligente seleccionamos el punto de asa del punto 1 y le vamos a dar una separación de 120 milímetros. Aquí ya se nos está separando a 120 milímetros. Luego acá también vamos a darle una separación de este punto de asa a una altura igual de 120 milímetros. De esa manera ya vamos a tener lo que son las dos líneas spline pues completamente definidas. Ya que lo tengamos de esta manera, nos salimos igual del croquis, vamos a cambiar a la vista isométrica y vamos a notar que pues prácticamente ya tenemos el croquis de la hélice, los croquis de las dos líneas spline que tenemos acá de este lado en los extremos y el último croquis que acabamos de dibujar. Pero todo esto pues son partes, o sea, son independientes. Para poderlos ocupar con la siguiente herramienta, para poder hacer la pieza, lo que vamos a tener que hacer es unir todos estos croquis de curvatura en una sola curva. Y para ello nos vamos a ir a operaciones y en la barra de comandos seleccionamos de nuevo curvas. Es muy importante que nos salgamos del croquis para poder ocupar esta opción. Aquí le damos la pestaña de curvas y nos va a aparecer una ventana de la que vamos a seleccionar la opción que se llama curva compuesta. Esta curva compuesta lo que nos permite hacer es unir pues prácticamente todo lo que son las líneas que acabamos de dibujar como curvas independientes. Aquí es muy fácil hacerlo, nada más es seleccionar una a una las entidades de croquis. Selecciono esta línea, selecciono la hélice, selecciono esta línea y selecciono pues obviamente el último croquis que acabamos de dibujar. Le damos en aceptar y automáticamente la herramienta se encarga de unir todo y hacerlo una sola curva. Así como lo tenemos aquí. A continuación lo que vamos a hacer es crear otro croquis. Pero este croquis, para poder hacerlo, vamos a dibujar un plano nuevo. Vamos a ir a operaciones, seleccionamos geometría de referencia, plano. La primera referencia la vamos a ocupar, aquí hay que desplegar lo que es el árbol de operaciones. La vamos a ocupar utilizando lo que es el plano de vista lateral. Y la segunda referencia vamos a ocupar el punto del extremo de esta línea. Ahí seleccionamos ese punto de extremo y automáticamente hasta esa distancia nos teletransporta a nuestro plano. Aquí le damos en aceptar y ya tenemos el plano pues vinculado a esa entidad. Ya que lo tengamos listo, vamos a ocultar este plano y vamos a crear un croquis, pero antes de crear el croquis lo que yo necesito hacer es ubicar el croquis de esta línea, o sea de esta spline, la primerita que dibujamos, y ese croquis debería de estar aquí donde está lo que es mi árbol de operaciones, donde está la herramienta de curva compuesta. Voy a desplegar esta pestaña del lado izquierdo y voy a buscar el croquis número 1, que sería este. Le damos clic sobre este croquis y en la ventana de configuraciones selecciono el icono de mostrar. De esa forma voy a poder ver pues la línea spline que dibujamos y voy a poder ocupar los puntos de extremo que me aparecen aquí representados en pantalla para poder utilizarlos como vínculo para el siguiente croquis que vamos a dibujar. Una vez que hayamos mostrado el croquis del spline, ahora sí, vamos al último plano que creamos, que en mi caso es el plano 5. Vamos a crear un croquis en ese plano. Voy a cambiarme a la vista normal. Y vamos a dibujar lo que es un arco de 3 puntos, aquí en croquis. Seleccionamos arco de 3 puntos y vamos a crear un arco de 180 grados. Más o menos así. Por aquí le dibujamos también una línea constructiva que una pues los puntos de nuestro arco. Hay que verificar que todo el arco quede bien pegado. Ya que lo tengamos listo, primero que nada esta constructiva la voy a hacer horizontal para que mi arco me quede de esa manera. Luego con la cota inteligente, lo que es la constructiva la vamos a acotar a un ancho de 22 milímetros. Nos debe de quedar de esta manera.
Y luego con el comando de equidistanciar entidades, voy a hacer una equidistancia de la línea del arco hacia afuera, o sea, hacia abajo, por decirlo así, que me quede con una separación o una equidistancia de 0.5 milímetros. Muy importante. Le ponemos 0.5 milímetros de equidistancia, le damos en aceptar y con el comando de la línea vamos a unir lo que son los puntos de los extremos de ambos arcos. Unimos el extremo izquierdo y unimos el extremo derecho. Ya tenemos prácticamente el croquis completamente cerrado. Ya que lo tengamos listo, esto es muy fácil. Nada más hay que seleccionar el punto de lo que es el punto medio de la constructiva con el botón izquierdo y lo arrastramos y lo colocamos en lo que es el punto de lo que sería el punto número 2 de la spline que tenemos mostrado en pantalla. Aquí lo podemos arrastrar, lo podemos colocar. En el caso de que no les quede definido, bueno, aquí voy a darle control Z para deshacer. Aquí le damos directamente en el botón de deshacer. Seleccionamos el punto medio, seleccionamos el punto del spline y damos una relación de coincidente. Nos debe de quedar de esta manera. Ya que esté completamente definido nuestro croquis, me voy a cambiar a la vista isométrica. Nos vamos a operaciones y seleccionamos la operación de saliente base barrido. Esta operación de saliente base barrido me va a pedir que seleccione yo un trayecto y una ruta. Mejor dicho, un perfil y una ruta. El perfil es prácticamente pues el croquis que yo acabo de dibujar de mi arco y la ruta pues es toda la curva que tenemos previamente diseñada. Aquí antes de empezar a trabajar, si me olvidaba, hay que ocultar de vuelta lo que es el croquis de la línea de la spline. Aquí lo vuelvo a seleccionar, lo vamos a ocultar. Me debe de quedar la curvatura pues compuesta, ¿no? La que es una sola curva formada por todos los croquis que hicimos previamente. Ahora si nos vamos a la operación de saliente base barrido, selecciono mi perfil, no sé qué traigo ahora con los trayectos. Selecciono el perfil del arco, seleccionamos la ruta y ya el programa se encarga de hacernos lo que sería la trayectoria. Nos debe de quedar de esta manera. Le damos en aceptar y listo. Aquí nada más voy a ocultar lo que es la hélice mejor dicho, la curva, que es la que se nos está mostrando con color azul. Aquí la selecciono en mi árbol de operaciones, clic izquierdo o derecho, y en el icono del ojo que dice ocultar, le vamos a dar un clic. De esta manera pues ya no la vamos a visualizar. Ya tenemos aquí la pieza terminada. Ya nada más nos falta crear un croquis en el plano número 5, que es el último plano. No es cierto, sería en el plano número 4. Debe de ser el que está paralelo a planta. O incluso lo podemos hacer incluso lo podemos hacer con el mismo plano de planta. Pero bueno, aquí lo voy a hacer ocupando el plano número 4. En este plano vamos a crear un croquis. Voy a cambiar a la vista normal. Y vamos a dibujar con una línea constructiva, una línea que una los puntos medios de esta arista hacia el punto medio de la otra arista que tenemos enfrente. Luego con el comando de círculo vamos a crear un círculo partiendo del punto medio de esta constructiva. Y este círculo lo vamos a acotar a un diámetro de 42.1 milímetros, 42.10 básicamente. Ya que lo tengamos listo, me voy a cambiar a la vista isométrica. Vamos a operaciones, seleccionamos extruir corte y en la condición final seleccionamos por todo ambos. Esa va a ser la condición final de la dirección 1 que le vamos a poner. Le damos en aceptar y ya el corte lo hace pues hasta el extremo de arriba y en el extremo de abajo. Abarca todo lo que es nuestro sólido. Nos debe de quedar de esta manera. Ya que lo tengamos listo, esta pieza la vamos a guardar en una carpeta con el nombre de pieza número 1. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Nos vemos próximamente con otro video de la misma serie para poder ensamblar nuestra máquina de juguete. Hasta la próxima.